Dentro de la asignatura de gestión de la prevención de riesgos laborales, una de las materias que se trata es la de la economía de la prevención. En este caso, si recordáis, cuando hablábamos de las técnicas de prevención y veíamos la técnica de la seguridad en el trabajo y la clasificábamos por su campo de actuación como generales o inespecíficas, y las específicas, dentro de las generales estaba la economía. Y es que si nosotros estudiamos la economía, podremos también tener una mejor implantación de las medidas de prevención. Cuando nosotros hablamos de la seguridad, tenemos que tener en cuenta que nace de una necesidad social de reparar los daños personales o las lesiones que se causan por las condiciones de trabajo. De cara a la justificación de la adopción de la prevención de riesgos laborales, hay unas motivaciones humanas, legales y económicas. Y esto va a implicar una búsqueda del control de pérdidas a través de la economía de la prevención, que va a ser la técnica cuyo objetivo es controlar las pérdidas económicas de la accidentabilidad laboral, demostrando que la prevención sí que es rentable y siendo una inversión que genera beneficios futuros. Dentro de esas motivaciones humanas, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay unas motivaciones de cara al accidentado, de cara a la familia de la víctima y de cara a la sociedad. De cara al accidentado tenemos el dolor físico y moral, incluso la posible muerte del trabajador y con unas consecuencias indirectas del accidente o de la enfermedad que pueden influirle. De cara a lo que es la familia de la víctima, además del dolor físico y moral solidario con el accidentado, tenemos también las posibles consecuencias económicas que se derivan de ese daño. Y para la sociedad hay que tener en cuenta que hay una transferencia de bienes sociales que podrían tener otras aplicaciones, como es para tener, por ejemplo, la asistencia sanitaria de ese trabajador o los costes económicos que puedan derivarse. Y además hay una disminución del capital humano de la sociedad. En cuanto a lo que son las motivaciones legales, hay unas consecuencias de cara a lo que es la actuación legal del Estado a través de sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial para evitar y disminuir los daños derivados de los accidentes. Y se establece una serie de responsabilidades y sanciones si hay actuaciones incorrectas en materia de prevención. En cuanto a lo que son las motivaciones económicas, tenemos que tener en cuenta que si hay una buena marcha de la empresa, va a implicar que hay un riguroso control sobre los productos que produce a partir de los gastos generales, los costos de las materias primas, los costos de cada fase del proceso y normalmente no se suelen tener datos, sin embargo, de los accidentes y las enfermedades profesionales. Y todo esto son cosas que van a implicar que haya una motivación para poder llevar a cabo la seguridad. En cuanto a lo que son los costes debidos de los accidentes, tenemos que tener en cuenta un coste de sufrimiento humano y mental que no es valorable en términos monetarios. Además, un coste económico que sí que puede ser valorado en términos monetarios y una distribución de costes tanto para lo que es para el individuo, para el empresario y para el Estado. Bueno, ¿y por qué llevar a cabo la prevención de riesgos laborales? Bueno, pues fijaros que tenemos que los accidentes laborales y las enfermedades van a provocar una serie de pérdidas, pero si nosotros tenemos un mayor conocimiento de los factores económicos, podrá haber una mejor implantación de las medidas preventivas. Hay que tener en cuenta también que la seguridad y salud de cara a lo que es la economía mundial, hay una globalización y tendencia mayor de flexibilidad en el empleo, lo cual implica una formulación de políticas en materia de prevención de riesgos laborales teniendo en cuenta esa globalización. Así hay una imposición del análisis coste-beneficio y de métodos de interiorización del coste para buscar una mayor eficacia en prevención de riesgos laborales. Pero siempre van a haber de todas formas una serie de posibles fricciones entre los responsables de seguridad y otros cargos en la empresa. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de la prevención? ¿Solamente son la reducción de los daños? Bueno, pues no.
realmente pueden haber otra serie de beneficios, como va a ser la reducción de costes o la mejora de los resultados de la empresa. Entre los posibles efectos de la prevención de riesgos laborales en los resultados de la empresa, tenemos, por ejemplo, que los trabajadores con buena salud suelen rendir más y pueden ofrecer mayor calidad en su trabajo. Por otro lado, un menor número de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo va a implicar también menos bajas y menos costes y menos interrupción de procesos de producción. En cuanto a lo que son el material y el entorno de trabajo, si están más adaptados a las necesidades del proceso de trabajo y con un adecuado mantenimiento, también va a implicar una mayor productividad, una mayor calidad y además una disminución de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Y si tenemos una menor cantidad de lesiones y enfermedades, también habrá menos daños y menos riesgos de responsabilidad civil. Bueno, de cara a lo que son los diferentes métodos que se utilizan, de cara a lo que son los costes de los accidentes, nosotros vamos a trabajar, aunque sea brevemente, el método de Henrich, el de Simons, el método de los elementos de producción y podrían haber otros métodos de cálculo no asegurados. Además de estos costes de accidente, hay que tener en cuenta también los costes de la prevención. Y analizaremos también alguna cuestión sobre la economía de la seguridad a nivel estatal y la política de incentivos económicos. Bueno, en cuanto a lo que son los estudios que se pueden hacer para control de costes, tenemos como este estudio, por ejemplo, de Henrich de 1931, tenía en cuenta que los accidentes en blanco, que son aquellos que no ocasionan ninguna lesión a los trabajadores, sin embargo, ocasionaban pérdidas o daños materiales considerables. ¿Vale? Esto es algo que hace pensar que también hay que tener en cuenta esos accidentes en blanco. En cuanto a lo que es el coste empresarial, él hablaba de una relación de 1 a 4 entre lo que son los costes directos o asegurados del accidente, que son los costes sociales cubiertos por el seguro, y en relación a lo que serían los costes indirectos o no asegurados, que son capítulos imputables al accidente y que repercuten desfavorablemente en la economía empresarial. De cara a lo que es la proporción de los distintos tipos de accidentes, tenemos que tener en cuenta las pirámides de Henrich y de Beer, y una nueva filosofía de contabilización de costes de accidentes. Fijaros que Henrich, por ejemplo, aquí en esta pirámide hablaba de que por cada accidente grave o mortal se daban 29 accidentes con lesión y de baja temporal y 300 accidentes sin lesión. Bell en 1966 hablaba, sin embargo, ya de una relación de 1 a 500, ¿vale? Por cada accidente grave o mortal se daban 500 accidentes con daños a la propiedad. En 1969 plantea esta otra pirámide en la que habla de un accidente grave o mortal por 10 accidentes con lesiones, 30 con daños materiales con o sin lesión y 300 incidentes, que son aquellos casos en los que no se ha producido lesión ni daño. Fijaros que, por lo tanto, para poder prevenir lesiones, reducir pérdidas e incrementar su eficacia, va a ser necesario analizar la totalidad de los accidentes e incidentes, existan o no lesiones. Y hay que ver también los posibles daños a la propiedad que pueden ocasionarse por esos accidentes. ¿Y cómo motivar a la gerencia para poder establecer nuevos programas de prevención que al fin y al cabo conduzcan a la prevención y control de daños a la propiedad, lo que se denomina damage control, o a la prevención y control total de pérdidas? Bueno, por un lado tenemos que establecer los motivos humanitarios, sabiendo que realmente estos motivos humanitarios normalmente a la gerencia o al estamento superior de la empresa no les va a motivar demasiado, ¿vale? Realmente los programas clásicos de prevención suelen actuar sobre estos motivos humanitarios.
Y lo que tenemos es que prestar más atención a las causas que son fuentes de daños materiales, porque ahí sí que podemos buscar una motivación fundamentalmente económica, haciendo un estudio económico de la valoración del daño causado por los accidentes, y ahí sí que podríamos hacer una buena motivación. De cara a hacer ese estudio económico de la valoración del daño causado, se pueden hacer una serie de índices estadísticos, por ejemplo, buscando la frecuencia de daños a la propiedad, buscando la relación entre el número de accidentes con daño y el número de horas hombre trabajadas, o el índice de severidad, buscando la relación entre el coste total de los daños y el número de horas hombre trabajadas. Y el coste medio del accidente se calcularía buscando la relación entre el índice de severidad y el índice de frecuencia de daños a la propiedad. En el método de Henrich, como decíamos antes, lo que se hacía era la relación inicialmente de 1 a 4 entre los costes directos y los costes indirectos o no asegurados, ¿vale? Y que, como decíamos, luego se había actualizado de 1 a 8. En este caso, él planteaba el coste total de los accidentes como la suma de esos dos costes, del coste directo y del coste indirecto, siendo en realidad el coste indirecto siendo el coste indirecto igual a una variable dependiendo del tipo de empresa por el coste directo. Y así, si nosotros tenemos que el valor más generalizado de esa variable es 4, pues en este caso tendríamos que el coste total de los accidentes viene a ser aproximadamente 5 veces los costes directos o asegurados. En cuanto a lo que son los costes directos o asegurados, en este caso estarían aquí incluidos, por ejemplo, los salarios abonados a los accidentados sin baja, el pago de primas de seguro, los gastos médicos no asegurados, la pérdida de productividad debido a la inactividad de las máquinas o puestos afectados, indemnizaciones, formación y adaptación del sustituto. Y en los costes indirectos tendríamos el coste de la investigación de accidentes, la pérdida de producción, las pérdidas de productos defectuosos, coste de daños producidos en máquinas o equipos, el coste del tiempo perdido por los operarios no accidentados. Pensad que cuando hay un accidente, normalmente, ¿qué ocurre? Todos continúan trabajando, no, lo normal es que todos se paren, van a mirar qué es lo que ha pasado, a intentar ayudar al accidentado, por lo tanto la producción momentáneamente se para, ¿vale? Entonces esto es algo también a tener en cuenta de cara a lo que son esos costes indirectos, ¿vale? También habrá una pérdida de rendimiento al recuperarse al trabajo, pérdidas comerciales y pérdidas de tiempo por motivo jurídico. Bueno, además de este método de Henrich, tenemos también otro método de cálculo de costes de accidentes, que es el método de Simons, en el cual lo que establece es una serie de costes asegurados y unos costes no asegurados. Y en este caso, el coste total de los accidentes sería igual a los costes asegurados por los costes no asegurados. En este caso clasifica los accidentes en cada categoría según sus consecuencias y contabiliza el número de veces que cada accidente se presenta en un determinado periodo. Y determina los costes medios no asegurados para cada tipo de accidente por los departamentos o servicios correspondientes de la empresa. Y así calcula el coste total de los accidentes en un determinado periodo, sumando los costes asegurados por el número de veces que se da cada tipo de accidente por los costes de ese tipo de accidente. Y haciendo esa suma obtendríamos el coste total de los accidentes. Aquí él te hace también una actualización de esos costes multiplicando por una constante K que dependerá del salario medio actualizado. Otro método que se utiliza es el método de los elementos de producción, que es similar al de Simons, en el que hace un estudio de costes no asegurados de accidentes a partir de la suma de pérdidas que se ocasionan en cada uno de los siguientes 5 grupos de elementos de producción determinados por los correspondientes departamentos de la empresa, como es, por ejemplo, la mano de obra, la maquinaria,
los materiales, las instalaciones y los tiempos perdidos. Existe una tabla de incidencia de los accidentes de trabajo en la economía de la empresa, según Basel-Gamonte, basándose en la teoría de Simons, que lo que hace es que tiene en cuenta una serie de repercusiones negativas contabilizables previstas y otras imprevistas, teniendo en cuenta como imprevistas los costos adicionales y las pérdidas de mercado. Y además de estas repercusiones negativas contabilizables, pues otras no contabilizables, como es, por ejemplo, la mala moral del trabajo, la contratación de mano de obra o las relaciones públicas deficientes. Hay otros métodos de cálculo de costes no asegurados. Encontramos, por ejemplo, algunos en diferentes notas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo esta, ¿vale?, que lo que hace es que agrupa una serie de partidas en mano de obra directa, materiales y generales, y hace una relación entre los costes y los accidentes. O en esta otra nota técnica que plantea aspectos económicos de la prevención a partir de un caso práctico, lo que hace es la evaluación económica de los costes de los accidentes con una estimación de cómo afectarían las posibles pérdidas en la cuenta de resultados y el balance económico de la empresa, y busca la evolución de otros resultados en función de las medidas de prevención alternativas adoptadas a través de la evaluación de riesgos, la auditoría de la gestión preventiva, indicadores del balance social y la estadística de siniestralidad. Y todo esto lo hace a partir de una empresa y sus datos de siniestralidad y resultados comparativos de no haber adoptado ninguna medida preventiva o haber escogido las medidas preventivas. Hemos dicho que además de los costes de los accidentes hay que tener en cuenta también los costes de la prevención. Aquí tenemos que tener en cuenta los costes del diseño, que implican normalmente una inversión única y normalmente en fase de proyecto, como por ejemplo a través de lo que son los sistemas de seguridad y control de las máquinas e instalaciones, la previsión de salidas de emergencia o empleo de materiales y equipos contra incendios, los sistemas de ventilación y extracción de aires, los costes de sobredimensionamiento obligados en cumplimiento de normas de seguridad, los costes de secciones y normas obligatorias, como por ejemplo distancias mínimas, vías de circulación y salidas, vestuarios. También hay que tener en cuenta los costes de operación, como es por ejemplo el servicio médico de empresa y el botiquín, el servicio de prevención propio o concertado, el mantenimiento de niveles adecuados de las condiciones de trabajo, por ejemplo iluminación, ruido, ventilación, y los diseños especiales por motivos de seguridad. Además de esto hay también unos costes de planificación a partir de seguros, brigadas contra incendios, estudios de evaluación de riesgos o encuestas higiénicas, investigación de accidentes. Bueno, y así nosotros lo que tenemos es que buscar un equilibrio entre lo que son esos costes de prevención y el coste de los accidentes, buscando ese punto óptimo en el que los costes de la prevención no sean los más elevados, pero tampoco tengamos un nivel muy elevado de costes en relación a lo que son los costes de los accidentes e incidentes. Hay que tener en cuenta también que hay una economía de la seguridad a nivel estatal en función del número de accidentes producidos o por las repercusiones económicas derivadas del número de horas no trabajadas, y además son repercusiones económicas de gran volumen que va a tener que hacer frente por los presupuestos generales del Estado de la Seguridad Social, que van a suponer la acción correctora de las enfermedades o para poder atender una posible invalidez o los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, la posible muerte del trabajador o pérdidas de productividad motivada por la cantidad de jornadas perdidas. Y otra cuestión a tener en cuenta en la economía de la prevención es la posibilidad de realizar políticas de incentivos económicas. Esto va a implicar el fomentar la inversión de las empresas en la gestión de la prevención, haciendo que sea más atractiva económicamente esa inversión. Son instrumentos potencialmente útiles para lograr la excelencia empresarial en el ámbito de la seguridad y salud porque refuerzan el vínculo con la rentabilidad. Son también eficaces para llamar la atención de la gestión empresarial hacia cuestiones relativas a la seguridad y salud, y para su éxito hace falta que se hagan actuaciones que estimulen a las empresas para que vayan más allá de las cuestiones obligatorias.
no es fácil a veces evaluar su eficacia en la práctica. En cuanto a lo que son los tipos de incentivos que se pueden adoptar, podríamos tener, por ejemplo, iniciativas por parte de la administración pública o las aseguradoras. A veces son incentivos a nivel nacional o a nivel regional. También pueden haber ventajas financieras para las empresas y organizaciones que mejoren la calidad de sus condiciones de trabajo. Podrían haber 3 tipos de categorías, a lo mejor ayudas o subvenciones o financiaciones estatales, incentivos basados en sistemas o estructuras fiscales y podría haber también una diferenciación de primas de seguros en función del nivel de seguridad o de accidentabilidad de la empresa. Bueno, una vez hemos visto todas estas cuestiones relativas a la economía de la prevención, sin más, comentar que la participación de la línea de la producción va a implicar unos principios del programa a establecer que van a ser, por un lado, planificar previsiones, objetivos a alcanzar, plazos y medios precisos, programas de participación, responsabilidades, métodos, organizar el desarrollo de medios y métodos, establecimiento de sistemas de comunicación y valoración, sistemas de información y archivos, relaciones entre estamentos, delegaciones de autoridad. Por otro lado, ejecutar la toma de decisiones, los programas de corrección del riesgo, la motivación del personal, la formación del personal, el análisis de situaciones y controlar los criterios de seguimiento y evaluación del programa, la medición de los resultados y las correcciones necesarias. Bueno, os he puesto en la presentación alguna bibliografía de la que yo he utilizado para poder hacer la presentación por si en alguna ocasión queréis ampliar en relación a este tema.